Dios le bendiga a todos nuevamente, ya que estaremos en esta transmisión para traer un mensaje de edificación y estaremos tratando el tema sobre el libre albedrío. Así que le pedimos que comparta la transmisión para que otras vidas también puedan ser beneficiados por este estudio que vamos a tener en esta noche. Puede conectarse, hacer preguntas y sabemos que va a ser de gran beneficio para cada uno de nosotros. Así que póngase cómodo, busque su Biblia, busque libreta y vamos a aprender, vamos a entrar a las escrituras. Y tenemos nuevamente como invitado a nuestro hermano Juan Ortega, que es maestro de escuela bíblica, es un estudiante de la Biblia y alguien muy dedicado al estudio de la palabra del Señor. Así que vamos a tratar este tema. Gloria a Jesús. Y tenemos algunas preguntas. Y también si usted tiene alguna pregunta, siéntase libre a escribirla, que yo voy a estar pendiente de los mensajes que pongan por aquí. Y también, pues, al final daremos participación los que desean hacer algunas preguntas o comentarios. O si tienen alguna pregunta mientras el hermano Ortega, pues, nos habla acerca de este tema, déjenme saber y así podemos tener una dinámica muy preciosa en esta noche. Así que, Juan, gracias por aceptar la invitación nuevamente. Gloria a Dios y vamos a tratar este tema tan interesante y que es muy cuestionado en estos días. Así que adelante, hermano Ortega. Desde Puerto Rico, ¿verdad? Creo que está en Puerto Rico. Amén. Desde Amén. Vega Baja, Adelante. Puerto Rico. Amén. Y que es estudiante del seminario teológico, donde también estudio, somos compañeros de estudio, estudiantes, ¿verdad? Donde comenzamos a estudiar en la Universidad Naya College, pero que ahora se llama este Seminario Teológico de Puerto Rico. Así que adelante, estimado Ortega. Juan. Gracias, sierva del Señor, y nuevamente muchas gracias por la invitación y por pensar en este servidor. Te voy a enviar el request para que me permita ir poniendo la presentación. Claro. Entonces, a manera de introducción, ¿verdad? Estaremos hablando sobre el libre albedrío y si existe realmente. Eh, Algo que deben tener en cuenta es que a veces pensamos en libre albedrío y pensamos que es como que una definición simple, y en esa definición simple pues como que es sí o no o tal vez, pero ¿verdad? A través de la presentación se van a ir dando cuenta que en el mundo cristiano el pensamiento sobre el libre albedrío no es algo monolítico. Le di ya a compartir la presentación. Me pueden confirmar si ya lo pueden ver. Así es, podemos verlo. Ok, gloria al Señor. Pues, ¿verdad? Vamos a comenzar con una pregunta para que hagan algún tipo de introspección. ¿Existe realmente el libre albedrío? ¿Verdad? La pregunta de 1 millón de chavitos. Aquí vamos a estar tratando de contestar varias preguntas si vamos dando la presentación, que sería, ¿verdad? Si existe realmente el libre albedrío, qué nos dice la Biblia sobre esto. Hay gente que dice, ¿verdad? Que porque el hombre cayó en el huerto del Edén, pues eso trae unas consecuencias a ese libre albedrío. Daremos algunos ejemplos bíblicos, diremos algunos ejemplos de lo que enseñaba la iglesia primitiva. Entonces, los conflictos más recientes, la Reforma Protestante, hubieron dos personas que tuvieron grandes conflictos teológicos en forma de debate, ya que algunos apoyaban la visión de un libre albedrío y negaban. Eh, También mencionaremos, ¿verdad?, la posición calvinista sobre el libre albedrío y daremos una conclusión breve y corta. Continuamos. Entonces, se van a ir dando cuenta que cuando vamos aquí a dar definiciones, en las definiciones del libre albedrío se van a dar cuenta que no es algo monolítico. Usted puede ir a un diccionario normal, regular, o puede ir a un diccionario teológico y se va a dar cuenta que las definiciones que va a encontrar ahí no es simplemente una definición, va a encontrar varias. Entonces, vamos a discutir primero brevemente las definiciones, que probablemente se van a dar cuenta que va a ser como la mitad de la presentación, va a ser simplemente definiciones de distintas personas que tienen distintos tipos de postura de acuerdo al libre albedrío. Vamos ya. Definición del libre albedrío. Dice,
la opinión de los seres humanos siempre tiene el poder de elección y que ninguna decisión es obligatoria. Entonces, ¿verdad? En una definición de un diccionario normal, pues te va a decir, ¿verdad? Que el ser humano tiene poder de elección y que, ¿verdad? Las decisiones que toma no las toma por obligación. Relación con la teología cristiana, el debate sobre la libertad de la voluntad está estrechamente relacionado con la comprensión de las doctrinas de pecado y la gracia. Entonces, ¿verdad? Un diccionario simple nos va a decir, ok, libre albedrío significa la capacidad de un hombre de tomar decisiones y te va a decir, pero cuando tú entras en un debate, ¿verdad? Teológico, pues se complica la cosa porque el libre albedrío depende de la relación, ¿verdad? Que el hombre tiene con el pecado y la gracia de Dios. Entonces, hay argumentos que utilizan las personas que sí defienden que el hombre tiene un libre albedrío y dijeran, si el pecado erradica por completo la libertad humana, los seres humanos no podrían ser considerados responsables de sus decisiones y acciones. ¿Qué sucede? La gente que está a favor del libre albedrío van a decir, el hombre tiene libre albedrío porque si no lo tuviera, cuando peca, no se le puede decir que es culpable, ya que él no está hablando actuando en su propia voluntad, sino que está hablando, actuando por coerción o por obligación. Entonces, la gente que critica el libre albedrío van a decir, aunque los seres humanos toman decisiones libres, bajo las condiciones del pecado, sus elecciones están determinadas por deseos, motivos, influencias sociales que están inevitablemente marcados por el pecado. Otras personas dicen, sí, el hombre tiene capacidad de elegir, pero su medio ambiente influye en las decisiones que va a tomar. Otra, ¿verdad? Si los pecadores tienen una especie de libre albedrío, un arbitrio, pero aparte de la gracia de Dios, no poseen la verdad, libertad humana, libertas, para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, se va- se van a dar cuenta que hay gente que dice, no, básicamente una persona tiene libertad solamente cuando está en Dios. Si una persona no está en Dios, no tiene ningún tipo de libertad. Eso incluye, ¿verdad? Que no tiene un libre albedrío. Entonces, básicamente, en estas que están aquí son las que nos vamos a estar enfocando ahora, de ahora en adelante. Aquí pongo, ¿verdad? Como un dato histórico, ¿verdad? Sería la controversia entre Erasmo y Lutero. Es un clásico en el debate sobre el libre albedrío. Como dato histórico, ¿verdad? Eh, un dato histórico es que el Concilio de Orange condenó como herejía la negación del libre albedrío. Estamos hablando ya que desde el pasado, los concilios de la iglesia condenaron las personas que niegan el libre albedrío como herejes. ¿Qué quiere decir? Esto no es un tema nuevo que se está dialogando. Es un tema que se ha dialogado a través de los 2000 años de historia de la iglesia. Y tenemos, ¿verdad?, información de que ciertas personas, ¿verdad?, ciertos padres de la iglesia o ciertos concilios condenaron a personas como herejes por negar simplemente el libre albedrío. Continuamos. Ahora, vamos a verla, ir continuando con las distintas definiciones teológicas de lo que es el libre albedrío y las distintas posturas que existen. Ya como había mencionado antes, ¿verdad? Y estaré repitiendo durante la presentación, es que no es algo monolítico, no es que cuál es la definición del libre albedrío y esta es la única que hay y es la que te voy a dar. No, ¿verdad? Desearíamos que a veces muchas cosas fueran así de sencillas, pero en este caso, en este tema, no lo es. Un Juan, ejemplo, antes de dice, ejemplo, continuar, sí, sí, perdona, te tengo una pregunta. Esto es, son las dos posturas de los calvinistas y de Martín Lutero de la Reforma. ah, más o menos, un ejemplo, los calvinistas van a tener una postura un poco más determinista en el Ok. sentido de que aunque van a decir que el hombre sí tiene libre albedrío, está determinado por Dios. Entonces, estaremos mencionándolo un poquito más adelante porque, Ok, ¿verdad? En palabras sencillas, estarían diciendo, es como decir sí y no. Sí, el hombre tiene libre albedrío, pero, pero no lo tiene porque Dios es por él, más o menos. Exacto, pero. Entonces, en el caso de Martín Lutero, aunque es reformado, incluso, ¿verdad? Es uno de los grandes padres de la reforma, él difiere un poco con la postura reformada clásica, ¿verdad? Que es la de Juan Calvino. Entonces, ¿por qué? Porque incluso en algún momento vamos a mencionar más específicamente a Martín Lutero en su conflicto con Erasmo,
Pero te van a dar cuenta que incluso Lutero tiene una posición un poco más extrema que los calvinistas. Entonces, sería, ¿verdad?, a forma de resumen, ya que según vayamos hablando, vamos a tocar los temas en específico. Continuamos. Dice, podemos elegir si aceptamos o no o no la proporción de salvación que Dios nos presenta. Si permitimos o no que Dios gobierne nuestras vidas, pero no tenemos el poder de hacer exactamente lo que nos gusta, ¿verdad? Una de estas definiciones va a decir, nosotros podemos tomar cierto tipo de decisiones, pero la única decisión que en verdad puede tomar el hombre es aceptar a Dios o no aceptarlo. Fuera de eso, el hombre no toma decisiones por sí mismo, ¿verdad? Eso sería una de las posturas. Otra, ¿verdad? Dice libertad frente a coerción humana. Otra postura. Se van a dar cuenta que cada uno de estos bullets son distintas posturas. Entonces, básicamente, las vamos a dividir como entre dos. Los que dicen que sí y los que dicen que no, pero por ejemplo, los que dicen que sí no te van a darle exactamente la misma definición. Te van a decir sí, pero, ¿verdad? Y te van a dar su tipo de explicación. Los que te van a decir no, te van a decir lo mismo, pero, y por eso es que te vas a dar cuenta que aunque unos van a decir que sí y otros que no, y otros tal vez están en un punto medio, no es como que una respuesta totalmente clara, es como que un sí y después un pero. Entonces, ¿verdad? Esta gente que habla de la libertad frente a la coerción humana dice, el hombre es libre para elegir a la medida en que ninguna fuerza humana pueda constreñirlo contra su voluntad. ¿Qué quiere decir? Ellos te van a decir, sí, el hombre puede escoger, pero si hay algo que actúa, que obliga a la persona, ya la persona pierde esta libertad y tiene que actuar bajo coerción, ¿verdad? O sería bajo obligación, otra palabra para eso. Entonces, esto sería una cita histórica que por ejemplo hay gente que cita a Pope y lo citan de mala forma. Entonces cuando lo citan de mala forma van a decir, Pope es a menudo citado mal, y esto lo va a decir Oswald Chambers, él va a decir, no dijo, la gente cita a Pope citándolo mal y dicen, convencer a un hombre en contra de su voluntad sigue teniendo la misma opinión. Si no, obligar a un hombre en contra de su voluntad sigue teniendo la misma opinión. Pero, ¿verdad? La cita correcta la vamos a dar más adelante y está aquí. Entonces, ¿qué sería cita correcta de Pope? Dice, Pope a menudo es mal citado. ¿No? Dice, conversar a un hombre, y creo que acabo de poner dos veces la misma. Entonces, básicamente, y se me fue la cita del hermano aquí. Entonces, básicamente lo que está diciendo es, eh, una persona, hay gente que dice, una persona tiene capacidad de elegir hasta que alguien viene y lo obliga a hacer otra cosa. Pero lo que en verdad Pope está diciendo es esto. Un ejemplo, tú tienes una voluntad. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien te fuerza a hacer lo contrario, te está forzando, pero tu opinión sigue siendo la misma. Eh, Voy a tratar de dar un ejemplo de la vida real. Obviamente me lo voy a inventar para que se entienda el ejemplo. Cuando alguien va y te asalta, te dice, dame tu dinero. ¿Qué quiere decir? La persona te está obligando, ¿verdad?, a que tú le entregues una pertenencia tuya. ¿Pero qué quiere decir? Aunque tú le estás entregando tu pertenencia, es bajo amenaza, pero tu voluntad es que no es voluntariamente. Tú, la decisión que pasa es que las consecuencias de no hacerlo, pues, ¿verdad? La persona que te está asaltando, pues puede atentar contra tu vida o por ejemplo, cualquier tipo de circunstancia. Entonces, tú lo vas a hacer, pero no es porque tú libre y voluntariamente lo estás haciendo. Tú lo estás haciendo para preservar tu vida y evitar las consecuencias futuras. ¿Qué quiere decir? Aunque a veces alguien te obligue a hacer algo, coerción, no quiere decir que esa es tu opinión o esa es tu acción libre y voluntariamente. Entonces, básicamente es lo que nos está diciendo esta cita. Dice, otra perspectiva sería imposibilidad de convicción forzada. Dios ha constituido al hombre de tal modo que no es posible convencerlo contra su voluntad. Se le puede obligar y aplastar, pero no convencer contra su voluntad. Y es básicamente, ¿verdad?, lo que yo vengo explicando, que sería otro ejemplo perfecto, ¿verdad? En el mundo del cristianismo serían los mártires. Un ejemplo, un mártir
se le persigue por seguir a Cristo y se le dice, yo te voy a obligar, vas a negar a Jesucristo o si no, ¿verdad? Va a ser mártir. La persona no accede y termina siendo mártir. ¿Qué quiere decir? Aunque la persona fue obligada en contra de su voluntad no cambia y llega hasta las últimas consecuencias. ¿Qué quiere decir? Incluso a veces cuando una persona te obliga a hacer un acto en contra de tu voluntad, no estás perdiendo tu libre albedrío, sino básicamente, ¿verdad? Que estás siendo oprimido y estás reaccionando a eso. Exacto. Continuamos. Dice, otra más, dice, poder único de Dios. Solo Dios podría ejercer una constricción sobre un hombre que lo obliga a hacer algo que en el momento de hacerlo no sea su propia voluntad, pero Dios se niega firmemente a hacerlo. Hay gente que dice, ok, el hombre tiene voluntad. Solamente Dios, que es todopoderoso, tiene la capacidad de obligar al hombre a hacer algo, pero Dios no lo hace. Entonces, básicamente eso es esta postura. Esta postura va a decir, el hombre tiene libertad de tomar decisiones. Si alguien pudiera obligar al hombre a hacer lo contrario es Dios, pero como Dios es todopoderoso y tiene esa capacidad de hacerlo, pero sabemos que Dios, ¿verdad? No anda por ahí obligando personas. Otra sería razones de falta de libertad. El hombre no es libre porque dentro de su personalidad hay una disposición al pecado que ha esclavizado su voluntad. Esta postura te va a decir que, ok, el hombre es esclavo del pecado. Y como es esclavo del pecado, pues no es libre, porque si es esclavo, no es libre. Por consiguiente, pues el hombre no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque no puede tomar decisiones libres porque es esclavo del pecado. Básicamente esta postura. Destino y disposición. El destino del hombre está determinado por su disposición. No puede alterarla por sí mismo, pero puede elegir permitir que Dios la altere. ¿Qué quiere decir? Esta posición va a decir, ok, el hombre no puede tomar, ¿verdad?, decisiones sobre su destino, pero puedes decidir, decirle a Dios, ok, Señor, yo quiero tomar este camino, ayúdame a tomarlo. Entonces, el hombre toma la decisión pidiéndole ayuda a Dios y es Dios el que lo ayuda, ¿verdad? En ese caminar. ¿Por qué? Porque esta posición lo que te está diciendo es que aunque el hombre desee hacer algo, no puede hacer algo a menos que Dios lo ayude. ¿Verdad? Ciertas personas que tienen este tipo de postura, de que un ejemplo, dicen el hombre no puede cambiar su destino o el hombre como está inclinado al pecado, solamente, ¿verdad? Puede pecar y no tiene otro tipo de opción, te van a citar este tipo de textos bíblicos que dicen, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. También te van a citar, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces ellos te van a decir, viste, la Biblia te va a enseñar que como tú eres esclavo del pecado, pues obviamente un esclavo pues no es libre. Y si no eres libre, pues no tienes libre albedrío. Lo mismo te van a decir, y como eres esclavo, Dios te liberta. Y si Dios no te ha libertado, pues no eres libre. Y te van a utilizar este tipo de razonamiento lógico para negar que el hombre tiene una libertad de toma de decisiones. Pero, ¿verdad? Cuando vayamos avanzando en la presentación, vamos a ver cómo este tipo de ideas se pueden refutar. Continuamos con las definiciones. Dice, verdadera libertad. Solo somos libres cuando el Hijo nos liberta, pero somos libres para elegir si queremos o no ser liberados. Que es básicamente lo que venimos leyendo. Si el Hijo los liberta, será verdaderamente libre. Ellos van a decir, ok, el hombre tiene la decisión de poder decirle a Dios, Señor, yo quiero que tú me libertes. Entonces, esa es la libertad del hombre. La libertad del hombre es que decide si Dios lo liberta o no lo liberta. Aparte de eso, ¿verdad? El hombre no es libre, ¿verdad? Sería esta posición que se llama verdadera libertad. Otra sería experiencia de la regeneración. Dice, en la regeneración el hombre da el paso de elegir permitir a Dios altere su disposición. ¿Qué quiere decir? Ellos van a decir que cuando para tú poder tener libertad, Dios tiene que regenerarte. Entonces, después que Dios te regenera, ahí tú tienes libertad.
Eso es un poquito problemático porque, ¿verdad? La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 versículo 12, ¿verdad? Que fuimos regenerados en el bautismo. ¿Qué quiere decir? La regeneración, la fe precede la regeneración. Entonces, una persona tiene que tener fe previa a la regeneración. Entonces, ¿verdad? Esta postura está un poquito, bastante en contra de lecturas simples de textos bíblicos como, ¿verdad? El de Colosenses capítulo 2 versículo 12. Acción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra a un hombre, trae su propósito, poder generador. Genera. Gracias, hermana. Generador de voluntad y lo hace libre en su voluntad, ¿verdad? Básicamente, a veces te están diciendo lo mismo, pero te lo están parafraseando de otra forma. Este te está diciendo, no, el hombre adquiere voluntad a través de la regeneración. Este te va a decir, no, el hombre es libre después que el Dios, ¿verdad? Como el texto que mencionaba, ¿no? Que, ¿verdad? Lo que libertará el Hijo del Hombre será verdaderamente libre. Entonces, esta posición te va a decir exactamente lo mismo, pero te va a poner el Espíritu Santo. El hombre no es libre hasta que el Espíritu Santo lo libera. Entonces, significado de voluntad. La voluntad significa simplemente la naturaleza entera en actividad. Cuando el Espíritu Santo entra y energiza la voluntad del hombre, este puede hacer lo que nunca antes pudo, cumplir la voluntad de Dios. Filipenses 2:13. Entonces, ellos van a utilizar este texto bíblico, ¿verdad? Para decir, según como estos dicen, no, tú no eres libre hasta que Jesucristo te liberta. Ellos te van a decir, no, Filipenses dice que hasta que el Espíritu no te liberta, no eres libre, no tienes libre albedrío, no tienes algún tipo de libertad. Continuamos. Dice, subestimación o sobreestimación del libre albedrío. El tema del libre albedrío humano tiene que ser subestimado o sobreestimado. ¿Qué quiere decir? A veces en ciertos tipos de discusiones, a veces cuando se habla del libre albedrío, hay gente que simplemente no le presta mucha atención. Pero hay gente que hace extremadamente lo contrario. Lo eleva como a un nivel, ¿verdad? Superlativo, diciendo, no, esto es un tema extremadamente importante, ¿verdad? No le estamos dando el reconocimiento que debería tener, y así sucesivamente. Entonces, ¿verdad? Tenemos dos polos opuestos. Hay gente que no le da mucha importancia, hay gente que le da sobre importancia. La limitación del libre albedrío humano. Dice, ningún hombre tiene poder de realizar un acto puro de libre albedrío no adulterado. Solo Dios es el ser que puede actuar con libre albedrío absoluto. Hay gente que te va a decir, ¿verdad? El hombre, aunque puede tomar decisiones, no tiene libre albedrío porque solamente Dios tiene libre albedrío. Aquí es lo que están diciendo estas personas. Enseñanza bíblica dice, la Biblia revela que el hombre es libre para elegir, pero en ninguna parte enseña que el hombre sea fundamentalmente libre. Entonces, ¿verdad? Hay gente que te va a decir, no, en la Biblia hay varios ejemplos de que el hombre en algún momento decidió, pero no es que sea libre por naturaleza. La naturaleza de libertad humana dice, la libertad que tiene el hombre no es de poder, sino de elección. Por consiguiente, es responsable por la dirección que elige tomar. Entonces, básicamente esta parte, ¿verdad? Va a decir la libertad que tiene el hombre es de elección. Entonces, esa elección que el hombre tiene, él toma la decisión de elegir seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Continuamos. Ahora, esta va a ser la pregunta que en algún momento me hiciste, ¿verdad? ¿Cuál es la visión reformada, calvinista, de el libre albedrío? Entonces, vamos a tocar estos puntos, que ¿cuál es la visión reformada sobre el libre albedrío? Dice, el libre albedrío no es libertad de indeterminación, independiente de todo lo previo como la caída. Esto es rechazada como una antibíblica y típica de existencialista o negadores de la Biblia. Entonces, básicamente, ellos van a decir, ¿verdad? Que como Dios determina las cosas, tú decir lo contrario, ¿verdad? Estás teniendo una posición antibíblica. Dice, el libre albedrío humano es libertad de autodeterminación o espontaneidad. El hombre elige libremente según su propia disposición, inclinación o predisposición, no forzado extremadamente, sino voluntario. Aquí básicamente, y creo que, ¿verdad? Más adelante vamos a explicarlo un poquito mejor. Ellos lo que están diciendo en este punto es que ok, el hombre tiene libertad, pero si el hombre tiene una naturaleza caída,
las decisiones que solamente puede tomar son decisiones de naturaleza caída. Entonces, pues el hombre, después que está caído, no puede hacer, ¿verdad?, actos buenos. Debido a la caída, la voluntad del hombre está inclinada ya hacia el yo y el pecado, la esclavitud. No puede elegir en contra de esa disposición natural. Solo elige lo que desea y por naturaleza desea el mal o rechaza a Dios. Entonces, nuevamente, ellos van a decir, porque el hombre cayó, pues, aunque puede tomar decisiones, las decisiones que toma son solamente decisiones de naturaleza caída. La elección es verdaderamente libre en el sentido de que es voluntaria y autodeterminada, no coaccionada por fuerza externa, pero por lo que el hombre lleva responsabilidad plena por sus acciones pecaminosas. ¿Qué quiere decir? El hombre, aunque no puede hacer cosas buenas, lo que hace que es solamente malo, lo hace libre y voluntariamente. Por eso es que el hombre es culpable, es lo que están diciendo. Ahora, dice, no incluye el poder de elección contraria, que sería, ¿verdad?, el libre albedrío, como lo conocemos normalmente, o capacidad innata de elegir lo opuesto espiritualmente, como aceptar a Cristo por sí solo. Un ejemplo, y es lo que van a decir. El hombre tiene libertad, como hemos ido diciendo, de solamente hacer lo malo porque tiene una naturaleza caída, pero el hombre no tiene la libertad de decidir aceptar al Señor. Eso es algo que ellos van a dejar extremadamente claro. Esto es visto como falacia arminiana. El pecado no tiene capacidad natural para elegir el bien espiritual, como la fe salvífica, sin la gracia regeneradora previa. ¿Qué quiere decir? Ellos en este punto están criticando a los arminianos, que, ¿verdad? El arminiano dice, el hombre puede decidir si acepta, aunque el hombre esté caído, puede decidir aceptar o no aceptar servir al Señor, pero ellos van a decir, no, esto es, ¿verdad?, una falacia, una mentira. El hombre toma decisiones solamente, ¿verdad?, del pecado, pero el hombre no puede tomar la decisión de servir al Señor por sí mismo. Entonces ellos te van a hacer como una analogía tratando de explicar su posición y mira lo que van a decir. Dios es supremamente libre, pero elige solo según su naturaleza santa. No puede pecar ni elegir el mal. Su libertad es perfecta autodeterminación sin poder de elección contraria. Lo mismo aplica al hombre. Libertad compatible con necesidad moral, compatibilismo. Entonces, básicamente lo que ellos están diciendo, Dios actúa solamente en su naturaleza. Un ejemplo, Dios es bueno, solamente puede hacer actos buenos. La Biblia nos va a decir, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces ellos van a decir, la naturaleza de Dios solamente puede hacer acciones de acuerdo a su naturaleza. Dios es santo, solamente puede tomar acciones santas, buenas, justas, ¿verdad? Porque esas son las cualidades de Dios, que es lo que conocemos como atributos. Pero el hombre, como tiene una naturaleza caída y esa naturaleza caída está inclinada al pecado, pues lo único que puede hacer son cosas que lo llevan, ¿verdad?, inclinada al pecado y acciones pecaminosas. Por eso es que, ¿verdad?, con este tipo de deducción lógica, van a terminar diciendo, ¿verdad?, el hombre tiene libre albedrío solamente para hacer las cosas malas, pero el hombre nunca va a tener la libertad de decir si puede aceptar al Señor o no puede aceptar al Señor. Por eso es que ellos te van a poner que necesitas, como aquí, ¿verdad? Como la fe salvífica, sin la gracia regeneradora previa. Ellos te van a decir que básicamente antes de una persona decidir seguir al Señor, el Señor lo tiene que regenerar, darle fe para que la persona luego pueda creer. Entonces, el resumen de esta postura sería, el hombre tiene libertad voluntaria, elige lo que quiere, pero lo que quiere es solamente hacer lo malo, pero no la libertad moral absoluta para escoger el bien espiritual por sí mismo. El hombre no puede escoger cosas buenas espirituales. Pues, ¿qué quiere decir? El hombre no puede escoger a Dios. La voluntad está en la esclavitud al pecado hasta que Dios lo libere por gracia soberana. Regeneración que precede la fe. ¿Verdad? Como habíamos mencionado antes, esta es la idea que ellos tienen, pero a veces cuando tú lees pasajes como Colosenses capítulo 2, versículo 12, van en contra de los mismos textos bíblicos. Ahora, vamos a, vamos a hacer un silogismo, que es, ¿verdad?, una consecuencia lógica de cómo es que ellos ven este proceso y nosotros le vamos a dar una respuesta a la forma en que ellos ven el libre albedrío. Un ejemplo. Ellos van a decir, toda criatura actúa según su naturaleza, bien como principio general.
¿Qué quiere decir? Eh, cada criatura actúa por su naturaleza, por eso es que ellos van a decir, Dios es bueno, solamente puede hacer actos buenos, el ser humano es malo porque es caído, solamente puede hacer cosas malas. ¿Qué pasa? La Biblia no explica de forma absoluta, el hombre caído muestra que puede responder a Dios aunque esté herido. ¿Qué quiere decir? Cuando vamos a la Biblia, vemos personas que, aunque, ¿verdad?, han caído eh, de Dios en el sentido de, por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos personas que ni siquiera habían conocido al Señor y aún así podían hacer actos buenos, ¿verdad? Por ejemplo, como Cornelio, como Lidia, como el carcelero de Filipo y sucesivamente, que eran personas que todavía no habían conocido a Cristo y aún así, ¿verdad? Podían hacer actos buenos. Desde esta perspectiva, pues eso no se puede hacer. Otra cosa que ellos dicen, Dios por ser perfectamente estable solo puede actuar en bien, no pecar. Y eso es cierto. Y eso lo dice Santiago 1, versículo 13, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? No puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. El problema, ¿verdad?, de este pensamiento es que no se puede equiparar con el hombre. Dios es eterno e inmutable. El hombre caído es mutable y capaz de cambiar por intervención de Dios. ¿Qué quiere decir? Ellos van a decir, ok, si Dios es bueno y solamente puede hacer cosas buenas, automáticamente el hombre hace el malo, puede hacer cosas malas. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que Dios es inmutable, es que Dios no cambia, pero Dios no cambia en esencia, no puede dejar de ser lo que Él ya es. Pero tú no puedes aplicar las mismas categorías que le aplicas a Dios a un ser humano, porque sabemos, ¿verdad?, que no estamos al mismo nivel que Dios. Entonces, ¿qué patrón nosotros tenemos o qué autoridad nosotros tenemos para determinar si el hombre tiene capacidad, ¿verdad?, de tomar decisiones o no, independiente a su condición espiritual? Son las escrituras. Y entonces, a través de la escritura vemos personas, ¿verdad?, que incluso antes de haber sido regeneradas, podían hacer actos buenos. La premisa 3 que ellos van a dar dice, el hombre caído, totalmente depravado, solo puede actuar en el mal, no puede querer a Dios. Entonces, dice, la Biblia contradice esto con ejemplos directos de bienes antes de conversión. ¿Verdad? Los ejemplos que yo acabo de dar. Tú tienes en la Biblia un Cornelio, una Lidia, un carcelero de Filipo y sucesivamente un montón de personas que antes de haber conocido a Cristo, antes de haber sido regeneradas, podían hacer actos buenos y por eso es, ¿verdad?, que a través del tiempo, ¿verdad? Dios se acerca a ellos en el sentido de que el mismo Pedro, cuando va a casa de Cornelio, que Dios le dice, ve, le muestra la visión del lienzo, los animales, y dice, ¿verdad? Ve a casa de Cornelio porque una persona que da limosna y sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Cornelio todavía no ha conocido al Señor, a Cristo, todavía no se le ha predicado, pero ya está haciendo, ¿verdad?, actos buenos. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Negando este tipo de visión que te va a decir, no, el hombre al ser malo solamente puede hacer cosas malas, pero eso no es lo que vemos en la Biblia. En la Biblia vemos personas que incluso antes de conocer al Señor podían hacer cosas buenas. El mismo Jesucristo en algún momento le dice a los fariseos, ustedes son malos, pero aún así le pueden dar buenas dádivas a sus hijos, nuevamente, mostrando que incluso las personas malas pueden hacer actos buenos. Automáticamente, ¿verdad? Por consecuencia lógica, esta postura, ¿verdad?, no tiene sustento ni bíblico ni lógico. La conclusión calvinista, el hombre no tiene libertad real para responder a Dios, necesita regeneración previa, ¿verdad? Pero ya fuimos explicando cada uno de sus puntos y por qué son deficientes en forma de pensamiento lógico y con lectura bíblica simple. Continuamos, dice, puntos para derrumbarlo. Dice, la Biblia manda a escoger y la responsabilidad del hombre. Ahora, ¿verdad? Dimos todas estas definiciones teológicas de qué es el libre albedrío para uno, de qué no es el libre albedrío para otros. Ahora vamos a la Biblia a ver qué dice la Biblia. Dice, la Biblia manda a escoger y responsabiliza al hombre. Dice, ¿verdad? Josué 24 dice, escoge hoy a quién sirvas. ¿Verdad? Dios le está diciendo a quién tú vas a servir, a mí o no me vas a servir. En Génesis 4:7, ¿verdad? Dios le dice a Caín, dice, señoréate de tu pecado. Y esto es algo que Dios se da cuenta, ¿verdad? Que Caín tiene un problema y le dice, mira, el pecado está a la puerta, tienes que enseñorear. Pero ¿qué sucede? Caín hace caso omiso y termina yendo y quitándole la vida a su hermano. Entonces, pero antes de ese acto malvado, Dios le está diciendo a Caín, mira lo que tú vas a hacer. Juan 5:40 dice, no quieres venir a mí para que tengáis vida. Jesucristo está diciendo, ustedes no son los que quieren venir a mí. Entonces, si el ser humano
no tuviera libertad de elección, Jesucristo aquí estuviera mintiéndole a la gente. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, ustedes no quieren venir a mí, pero en la mente de Cristo está diciendo, no, ustedes no pueden venir a mí, pero ¿verdad? Yo, hipócritamente, como quiera te voy a seguir llamando, porque la culpa es tuya. Entonces, la Biblia no utiliza este tipo de lenguaje, incluso, ¿verdad? Me disculpan, puede sonar un poquito hasta sarcasmo, que no lo es, ¿verdad? Estoy tratando de dar un ejemplo lógico, y es que básicamente cuando leemos la Biblia no tiene este tipo de lenguaje, y es lo que, ¿verdad? Que quiero que se quede claro. Juan capítulo 17, 10 dice, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Conocerá. ¿Qué quiere decir? Hay personas que Jesús está haciendo un llamado para los que quieran hacer la voluntad de Dios. Y obviamente, pues sabemos que, ¿verdad? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que todo que él cree, y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos a través de la Biblia, estos son ejemplos bastante básicos, pero probablemente usted, ¿verdad? Desde su mente puede recordar ciertos pasajes bíblicos que Dios en algún momento le dice a la persona, ¿verdad? Tú eres la que tienes que tomar la decisión. Dice evidencia de bien real antes de creer. Nuevamente, ¿verdad? Los que dije, ¿verdad? Cornelio dice, temeroso de Dios, daba limosnas, oraba siempre. ¿Verdad? Eso está en Hechos 10:2, todo antes del Evangelio. ¿Por qué? Él hacía todos estos actos, luego es que Pedro va y le predica, ¿verdad? Ellos aceptan, que dice, ¿verdad? Ellos fueron bautizados en el Espíritu. Entonces, después que ellos son bautizados, preguntan, ¿verdad? ¿Qué impide que seamos bautizados? Y ya ellos habían, y van y los bautizan. Entonces, ¿qué quiere decir? Incluso Cornelio, antes de ser convertido, regenerado, hacía, ¿verdad? Actos buenos. Vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Nuevamente, incluso Jesús, llamándole malo a una persona, le dice, sí, tú eres malo, pero también tú sabes hacer cosas buenas. Los fariseos y otros judíos daban limosna, ayunaban, oraban, aunque rechazaban a Jesús. ¿Qué quiere decir? Hay personas, ¿verdad?, que aunque están inclinados a lo malo, pueden hacer actos buenos. Y entonces eso es lo que se conoce, ¿verdad?, como el libre albedrío. En la Biblia, que es que el hombre, primero, es responsable y segundo, que es el que tiene, ¿verdad?, la capacidad de elegir. Dios no puede pecar porque es inmutable y eterno. Eso es lo que dice Santiago. Dice, hombre está caído, pero no es inmutable. Dios lo llama y él puede responder o resistir. Un ejemplo. ¿Qué sucede? Aunque el hombre está caído, cuando Dios lo llama, porque, ¿verdad? Siempre aclaramos, es Dios el que se acerca primero a la persona. Dios se acerca a la persona y lo llama, entonces la persona decide o no decide. Que incluso es lo mismo que le dice Esteban antes de ser apedreado, le dice, ustedes que siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Verdad? La palabra resistir es importante porque hay personas con ciertas tradiciones teológicas que te van a decir que tú no puedes resistirte a Dios. Pero volvemos atrás y si recuerdan, una de las posturas era que el único que puede violar la voluntad y obligar al ser humano es Dios, pero sabemos que él no lo hace. Pero entonces hay personas que te van a decir, sí, Dios lo hace, pero según los ejemplos bíblicos que estamos viendo, pues eso no es lo que la Biblia enseña holísticamente. Y esta palabra es extremadamente importante, ya que cuando hablamos de la palabra, la Biblia, holísticamente es la Biblia en su totalidad. ¿Por qué? Es bien importante este término, porque hay personas que a veces te cogen un texto en específico, probablemente lo van a hacer fuera de su contexto y van a terminar diciendo, viste, este texto en específico te dice algo. Entonces, como te dice algo, es correcto. Pero si esa lectura contradice el resto de la Biblia, sabemos que no es una lectura correcta, que es básicamente sacando la Biblia de contexto. Un ejemplo de eso sería decir, no, la Biblia dice que Dios no existe. Y tú dices, pues, ¿dónde lo dice? Cuando tú hablas, dice un salmo y su corazón no existe Dios. ¿Qué quiere decir? Pues te están dando a veces un pedazo de un texto bíblico, pero primero no te lo están dando completo, no te lo están dando en su contexto, para simplemente apoyar su postura, pero cuando vamos a la Biblia directamente y vemos el contexto completo, y por eso holísticamente, porque un ejemplo, cuando digo holísticamente es que dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No es solamente lo que dice en este pasaje específico, que dice la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Entonces, todo eso tiene que armonizar en ese contexto. Continuamos. Si el hombre no puede hacer nada bueno ni responder, el pecado no sería culpa, sino diseño de Dios. Entonces, ¿verdad? Desde esta perspectiva,
el hombre actúa de esa manera porque Dios lo diseña así. Pero esto trae un extremadamente problema porque estaríamos diciendo que Dios es el que obliga al hombre a hacer cosas malas. Por eso es verdad que hay ciertas posturas que niegan la voluntad del hombre al punto que hacen a Dios el causante de las cosas malas. Y básicamente, ¿verdad? Esto es algo absurdo y lógico, ¿verdad? Y apunta a una blasfemia en el sentido de que están hablando en contra de la naturaleza de Dios. Entonces, bíblicamente la salvación es por fe y la fe es respuesta del hombre a la palabra de Dios. Eso lo dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no hay regeneración previa en la escritura. Hay gente que dice, no, el hombre puede tomar la decisión porque antes de que él tome la decisión, Dios lo tiene que cambiar. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice, el orden de la Biblia es oír, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Después de ese oír viene el creer y luego el ser salvo. Pongo ejemplo, ¿verdad? Como Efesios 2:8, Juan 3:16. Ahora, creo que ya estamos casi terminando. Vamos a dar un poquito de un aspecto histórico y terminamos. Dice, en la historia, los padres antiguos afirmaron que el hombre puede responder al llamado de Dios. El segundo concilio de Orange en 521 rechazó la idea del hombre que está muerto por que no pueda ni querer la gracia. Calvino y Lutero radicalizaron a Agustín Tardío y fue más allá de lo que la iglesia antigua y los concilios aceptaron. Nuevamente, los primeros padres de la iglesia aceptaban que el hombre tiene el libre albedrío y la capacidad de aceptar o no aceptar servir al Señor. En el 519, el concilio de Orange dice, ok, las personas que digan que el hombre no tiene libre albedrío son herejes. Básicamente eso es lo que está diciendo el concilio de Orange. Por eso es que las posturas modernas, como tienen esto en mente, pues normalmente no te van a decir directamente, no, el hombre no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Pues la consecuencia sería, ¿verdad? Que ya la iglesia ha declarado este tipo de afirmaciones como heréticas. ¿Qué quiere decir? Pues te van a hacer este tipo de enredadera teológica en el sentido de que mírate esto aquí, mírate esto allá. Entonces la consecuencia es que aunque el hombre puede elegir, en verdad no puede elegir porque está inclinado al mal, porque no tiene la capacidad de hacer otra cosa. Entonces te terminan diciendo que no, pero la respuesta no puede ser clara porque si la respuesta es un simplemente no, ¿verdad? Pudiéramos decir históricamente eso es una herejía. Ahora, estos son citas de ciertos padres de la iglesia, ¿verdad? Que afirmaban que el hombre sí tiene libre albedrío. Por ejemplo, Ireneo decía, pero el hombre, al estar dotado de razón y este aspecto similar a Dios, habiendo sido hecho libre en su voluntad y poder sobre sí mismo, en él mismo la causa de las veces se convierta en trigo y a veces en paja. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? En este caso, lo que está diciendo, el hombre está hecho a imagen y semejanza del Creador. Como el hombre está hecho a imagen y semejanza del Creador, el hombre tiene razón. Y como el hombre tiene razón, tiene libre albedrío, porque para tú poder escoger tienes que pensar y razonar. Entonces, cuando tú dices, yo quiero hacer esto o quiero hacer lo otro, tienes que razonar. Y como tienes que razonar y la razón viene de Dios, pues por eso es que el hombre tiene libre albedrío. Clemente de Alejandría nos va a decir, dice, cada uno de nosotros que peca con su propia voluntad libre, elige el castigo. Así que la culpa recae sobre aquel que elige. Dios está sin culpa. Esta persona nos está diciendo básicamente, ok, el hombre cuando peca lo hace libre y voluntariamente. ¿Por qué? Porque como lo hace libre y voluntariamente, es culpable de las consecuencias porque sería ilógico tú decir, no, esta persona no decidió hacerlo, alguien lo obligó y aún así es culpable. Dice, en cuanto a la fortuna, es la libertad de la voluntad del hombre. Esto dice Tertuliano. Dice, el verbo promulgó los mandamientos divinos al declararlos. De este modo, apartó al hombre de la desobediencia. Llamó al hombre a la libertad mediante una elección que implica espontaneidad, no llevándolo a la servidumbre por la fuerza de la necesidad. Que básicamente, ¿verdad? Aunque Hipólito te va a decir, ¿verdad? Aunque el hombre está caído, el verbo Jesucristo lo llama, pero el hombre cuando, ¿verdad? Decide servirlo, Dios lo hace libre, pero aún así el hombre decide voluntariamente servir al Señor. Parece posible que las naturalezas racionales, a quien nunca se les quita la facultad del libre albedrío, puedan estar nuevamente sujetas a movimientos de algún tipo. ¿Qué quiere decir? El hombre inicialmente es creado a imagen y semejanza del Creador. El hombre tiene libre albedrío.
Entonces, ya el hombre lo tiene, no importa, ¿verdad? Le está diciendo, no importa las consecuencias que vengan después, el hombre no puede perder lo que Dios ya le dio. ¿Por qué? Porque ¿verdad? Y todas estas personas veían que el libre albedrío era un regalo de Dios, que el hombre sea imagen y semejanza del Creador, es un regalo del Señor. Entonces, el hombre tiene libertad porque Dios así lo quiso, porque Dios así se lo regaló al hombre. Hermana, ¿cómo estamos en el tiempo? Vamos bien, siervo. Amén, amén. Ok, ahora, ¿verdad? Vimos las distintas perspectivas, lo que dice la Biblia, lo que pensaban los padres de la iglesia, y ahora en el contexto de la reforma protestante hubieron dos personas, Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam, tuvieron en algún momento un pequeño, ¿verdad? Que no fue tan pequeño, escribieron libros de eso. Un debate sobre el libre albedrío. Uno de ellos decía que sí tenemos y el otro decía que no tenemos libre albedrío. Y eso fue tanto como la reforma. Entonces, normalmente a veces decimos Martín Lutero y ya automáticamente sabemos un poco de él. Entonces, Erasmo, ¿quién era Erasmo de Rotterdam? ¿Verdad? Les voy a decir un poquito de Erasmo de Rotterdam. Un ejemplo, nosotros en habla hispana, normalmente la Biblia que más utilizamos es la Biblia Reina Valera del 60. La Reina Valera del 60 se traduce al español utilizándose el Textus Receptus o el texto mayoritario para, ¿verdad? En caso del Nuevo Testamento, del griego al español. Entonces, ese texto en griego se lo debemos a esta persona, a Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, recuerden que en aquel tiempo la Biblia solamente se leía en latín. Él dice, no, la Biblia en latín, yo quiero hacer un Nuevo Testamento, porque sabemos que el antiguo era en hebreo, un Nuevo Testamento que sea en el griego, en las lenguas originales. Entonces él viajó a distintos lugares, buscó manuscritos del Nuevo Testamento en griego, los recopiló y de esa recopilación, ¿verdad? Sale este texto que es el que, ¿verdad? Luego, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina lo utilizan, ¿verdad? Para hacer la traducción Reina Valera. Entonces, probablemente, si a veces uno dice Erasmo de Rotterdam, ¿quién es él? Pues recuerden, ok, Erasmo de Rotterdam recopiló los manuscritos del Nuevo Testamento que nosotros hoy en día utilizamos, se utilizaron para hacer la traducción, ¿verdad? De la Reina Valera, ¿verdad? En el español. En inglés, esos mismos manuscritos se utilizaron para hacer la versión King James. Entonces, probablemente el nombre normalmente no te va a sonar en la mente, pero, ¿verdad? Ya pueden hacer una conexión cada vez que vayan en inglés una King James o en español una Reina Valera, ¿verdad? Viene de los textos que recopiló Erasmo de Rotterdam. Entonces, vamos allá. Dice, el libre albedrío, según Erasmo, es un poder de la voluntad que es capaz por sí mismo de querer y no querer la palabra y la obra de Dios. Por medio de estas palabras y obras es conducido a aquellas cosas que exceden tanto su sentido como su pensamiento, pero si es capaz de querer y rechazar, también es capaz de amar y odiar. Básicamente, ¿verdad? Él está diciendo que el libre albedrío es la capacidad del hombre de decir yo quiero esto o no quiero esto, o tengo la capacidad de amar o de no amar, ¿verdad? Eso es el libre albedrío. Entonces, entre muchas de las dificultades que se encuentran en las Sagradas Escrituras, y son muchas, Erasmo está diciendo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay cosas que son difíciles de entender. Pero de todas estas cosas que son difíciles de entender, Erasmo decía, ninguna presenta un laberinto más intrincado que el problema del libre albedrío. Entonces le decía, sí tenemos libre albedrío, pero cuando vamos a la escritura vemos que es un tema bastante difícil de explicar. Entonces, no sé si te dieron cuenta que cuando empecé a dar definiciones del libre albedrío, no existe solamente una, existen muchas. Entonces, en tiempos antiguos y más recientes, filósofos y teólogos se han sentido desconcertados por ello en un grado asombroso, pero a mi parecer con más esfuerzo que existo por su parte. Entonces, básicamente, ¿verdad? A través de los tiempos, esto ha sido un tema siempre de debate, siempre de discusión. Entonces, en el tiempo de Erasmo de Rotterdam, dice, Martín Lutero retomó toda la controversia una vez más y de una manera bastante acalorada, con su solemne aserción concerniente a la libertad de la voluntad. Entonces, básicamente, Lutero está como en contra de la posición de Erasmo,
Entonces ellos entran en este acalorado debate. Probablemente, ¿verdad? Vamos a leer algunas palabritas que ellos utilizaban que eran bastante fuertes en el sentido que hay que tener en contexto histórico, que en ese tiempo, ¿verdad? De la reforma, los debates teológicos eran debates fuertes. Entonces, incluso, ¿verdad? Una de las formas de comenzar un debate teológico era, ok, yo tengo esta postura, yo sé que mi oponente tiene otra. ¿Cómo yo inicio el debate? Pues normalmente pues, comienzo dándole un insulto para que él me preste atención y cuando él me presta atención, ahí iniciamos el debate. Entonces, ¿verdad? Eso es un aspecto cultural de la época que para nosotros pues no es algo que es normal y ¿verdad? Lo tenga en contexto. Entonces, cuando Erasmo hace una aseveración sobre el libre albedrío, Lutero le responde, oh prodigio, Erasmo se atreve a contender con Lutero, una mosca con un elefante. Ahí se dan cuenta el insulto que él está diciendo. Erasmo está hablando del libre albedrío, pero yo también he estado hablando del libre albedrío. Yo quiero tener, ¿verdad? Un diálogo con él. Pues, ¿qué pasa? ¿Verdad? Le doy el insulto, entonces digo, ¿verdad? Una mosca que él quiere pelear con un elefante. Entonces, ¿verdad? Y ahí inicia la conversación. Es parecido, ¿verdad? En algún momento Lutero le escribió al Papa y le dice que, si no me equivoco, estoy tratando de recordar, creo que le dice cerdo. Entonces el Papa le responde y le dice a Lutero, borracho. Y es básicamente así, en aquel tiempo, ¿verdad? Hoy en día no creo que sea algo normal y sobre todo culturalmente, pero en aquel tiempo culturalmente era como que, ok, yo voy a llamar tu atención, te insulto. Ahora, Martín Lutero dice sobre el tema, dice, con gran prudencia, sin duda, usted presentará aquí una definición desnuda, sin abrir ninguna parte de ella, como es costumbre con otros. Dice, temeroso de más de un naufragio, por lo tanto, me veo obligado a desentrañar las diversas partes por mí mismo. Las cosas definidas, si se examina estrictamente, ciertamente de mayor alcance que la definición. Es por lo tanto lo que los sofistas llamarían una definición defectuosa, sino siendo su término para aquello que no llena la cosa definida. Un ejemplo, él está respondiendo aquí a la definición, ¿verdad? Que leímos antes, que es la definición de Erasmo de Rotterdam sobre el libre albedrío, que él decía, ¿verdad? Que es la capacidad de querer y rechazar, también la capacidad de amar y odiar. Entonces a Lutero le molesta esta definición porque dice que es muy ambigua, no es una definición muy precisa. Entonces Lutero quería que él fuera bien específico qué era y qué no era. Entonces Erasmo, bien inteligente, hay personas historiadores que dicen que Erasmo tenía una capacidad para el sarcasmo oculto, en el sentido, ¿verdad?, que podía darte información, pero siendo ambiguo. Dice, yo creo esto, sí, más o menos, pero no te iba a ser específico. Entonces eso a Lutero le molestaba mucho. Y por eso es verdad que lo está llamando, ¿verdad?, sofista, que es básicamente cuando tú dices algo falso. Entonces, Lutero continúa diciendo, si se examina estrictamente la cosa definida, ¿verdad? La definición que ahora mismo, ciertamente tiene un alcance más amplio que la definición. Está diciendo, oye, está generalizando. Por lo tanto, es lo que los sofistas llamarían una definición de efecto, haciendo esto un término de aquellas no abarcara por completo la cosa definida. Básicamente, yo te pido una definición y tú estás siendo ambiguo. Porque ya he demostrado, ahora miren, importante, ¿verdad? Aquí vamos a ver la postura que tenía Lutero sobre el libre albedrío. Dice, porque ya he demostrado antes que el libre albedrío pertenece únicamente a Dios. Quizás podrías con propiedad atribuir voluntad al hombre, pero al atribuirle libre albedrío a las cosas divinas es demasiado, ya que el término libre albedrío, a juicio de todos, se aplica propiamente a aquello que puede hacer y que hace hacia Dios, lo que le place, sin estar confinado por ninguna ley ni por ningún mandamiento. Entonces, aquí, ¿verdad? Lutero está siendo más específico, él dice, no, libre albedrío solamente lo tiene Dios. Entonces, el hombre pudiera tomar ciertos tipos de elecciones de acuerdo a su voluntad, pero el hombre libre albedrío no tiene. Entonces, básicamente, ¿verdad? Esa es la posición que está defendiendo Martín Lutero. Entonces, a esas aseveraciones, Erasmo le responde a Lutero. Dice, ciertamente creo que Lutero no se sentiría ofendido si alguien difiere
en algún caso de su opinión, porque él mismo se permite no solo argumentar en contra de las decisiones de todos los doctores de la iglesia, sino también a pelear contra todas las escuelas, concilios eclesiásticos y papas. ¿Qué quiere decir? Erasmo está diciendo, ok, la definición que yo doy, según tu opinión, puede ser ambigua, pero definición que tú estás dando contra de todos los doctores de la iglesia, todos los teólogos de la iglesia, está en contra de todas las escuelas que enseñan, ¿verdad?, teología, de todos los concilios, ¿verdad? Porque habíamos mencionado que el concilio de Orange condenó como herejía negar el libre albedrío. Pero en este caso, ¿verdad? Lutero está haciendo una afirmación que hasta cierto punto lo niega, en el sentido de que dice, no, solamente Dios tiene libre albedrío. Dice, puesto que él afirma esto libre y abiertamente, sus amigos no deben reprocharme si yo hago lo mismo. Aquí hay algo bien interesante. Martín Lutero era una persona influyente que tenía muchos amigos. Entonces, cuando Erasmo de Rotterdam entra en conflicto con Lutero sobre el libre albedrío, los amigos de Lutero empezaron a atacar también verbalmente a Erasmo. Erasmo contesta, soy muy consciente de que soy un rival pobre en tal contienda. Tengo mucha experiencia que otros hombres y siempre he tenido una aversión profunda por la lucha. Entonces Erasmo le dice, mira, yo estoy dialogando contigo, pero a mí no me gustan los conflictos ni estar teniendo que pelear por cosas con las personas. Incluso, ¿verdad? Erasmo era, básicamente en el tiempo de Erasmo él era un pacifista, este, tiene humanista. Lo que pasa es que en el tiempo de Erasmo, ¿verdad? En el siglo XVI, la palabra humanista no significa lo mismo que significa hoy. Por eso es verdad que lo estoy tratando, ¿verdad?, de definir como un pacifista. Por eso es que Erasmo le está diciendo, mira, a mí no me gustan los conflictos, yo te di mi opinión, pero no es para que peleemos. Entonces, dice, ciertas personas que están ciegamente adictas a su opinión, que no pueden tolerar nada que difiera de ella. Todo lo que hay en la Sagrada Escritura lo distorsiona. Básicamente, Erasmo está diciendo a Lutero distorsionador de la palabra y que tampoco Lutero aceptaba opiniones contrarias. En el sentido, incluso eso lo vemos hoy en día. Hoy en día, tú tienes una opinión que difiere de otra persona y automáticamente te convierte en el malo de la película. Entonces, eso no viene de estos tiempos. Ya ustedes se dan cuenta que en los años 1500 habían personas que por tú simplemente tener una opinión diferente, pues básicamente te insultaban en el contexto, ¿verdad?, de debate teológico. Dice, lo distorsionan para que sirvan a la opinión que han esclavizado de una vez por todas. Básicamente lo que está diciendo, hay personas, ¿verdad?, que tuercen la escritura para dar su punto, aunque le lleve la contraria a todo el mundo, lo que está diciendo Erasmo. O para usar un mejor comparación, aquí Erasmo le va a hacer una comparación. Dice, son como aquellos que en el fraile convierten todo lo que tienen a mano, ya sea una jarra, un palo, en un proyectil. Y aquí viene, ¿verdad?, lo que veníamos mencionando. En algún momento Lutero dice, no, tú vas a pelear con un elefante, yo soy el elefante y tú eres la mosca. Aquí, ¿verdad? Ya vemos que Erasmo le está le respondiendo, ¿verdad?, más o menos el insulto, diciendo, no, tú eres de estas personas que cuando estás peleando con alguien, cualquier cosa que tú agarras, la agarra y la zumba, porque básicamente tú lo que quieres es darle con algo a la persona. Y por eso es este ejemplo que le está dando. Entonces, continuamos. Erasmo sigue diciendo, dice, pues las personas afectadas de esta manera forman un juicio objetivo en forma de pregunta. Ok, si tú lo que estás haciendo es atacarme, ¿tú estás pensando objetivamente? ¿O no está bien el resultado de tales disputas que ambos contienden se paran escupiéndose el uno al otro con desprecio? Siempre habrá muchas personas, y básicamente lo que está diciendo, si tu opinión difiere de la mía, tú no tienes que despreciarme ni yo tengo que despreciarme. ¿Verdad? Como había mencionado, Erasmo, aunque a veces podía ser un poco sarcástico, él era pacifista. Él creía, ¿verdad?, en la paz, no en los conflictos. Entonces, aunque, ¿verdad?, se tira a veces su comentario, está tratando de buscar, como dice a veces la Biblia, dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Dice, siempre habrá muchas personas así, de tipo que el apóstol Pedro describe los indoctos e inestables que torce la escritura por su propia perdición. Entonces, básicamente, Erasmo le está diciendo, esa definición de libre albedrío que tú tienes, ¿sabes? Te la inventaste tú. Podemos buscar en la historia, que es verdad, en la historia, en los teólogos, y nadie tiene esa definición que tú tienes. Dice, aún, ahora mira, esto es algo extremadamente interesante, ¿verdad? Que es un ejemplo que a veces todos pudiéramos tomar para nosotros, que mira lo que dice Erasmo.
Dice, aún no he formado una opinión definitiva. Le estoy diciendo, aunque yo te di una opinión que ya la leímos antes, yo no tengo una opinión que es como que absoluta. Dice, sin tomar partido por ninguna de las numerosas perspectivas tradicionales con respecto a la libertad de voluntad. Como vimos antes, vimos un montón de definiciones, entonces Erasmo dice, esto es más o menos lo que yo creo, pero no es monolítico. ¿Por qué? Porque hay tantas posibilidades que yo no me centro a decir esta en específico es real. Todo lo que estoy dispuesto es afirmar en que la voluntad goza de cierto poder de libertad, es lo que él dice. Como hay tantas posturas de libre albedrío, yo no me voy a meter en este problema y sí, lo único que voy a decir es que sí, el hombre tiene cierto tipo de libertad. Entonces, por lo tanto, simplemente deseo analizar y no juzgar, y indagar y no dogmatizar. Estoy dispuesto a aprender de cualquiera que proponga algo más preciso o más fiable. Entonces le dice, tú me quieres convencer, dame evidencia. Aunque preferiría persuadir a las mentes mediocres de no discutir demasiada obstinación sobre tales asuntos. Entonces, ¿verdad? Tú me quieres convencer, dame evidencia, pero ¿verdad? Que no sea por medio, ¿verdad? De las discusiones. Dice, perjudica más la concordia cristiana que lo que ayuda a la piedad. Entonces, aquí viene, ¿verdad? Algo extremadamente importante que tenemos que tener en cuenta cuando diferimos con otras personas que, ¿verdad? Cristianos, es que, ok, tú y yo tenemos una posición distinta, podemos dialogarla, pero cuando la dialoguemos no podemos perder la perspectiva de que somos cristianos y entre tú y yo debe haber una cordialidad. Entonces, si uno convence al otro que sea por medio de evidencia, pero si ninguno lo hace, ¿verdad? Tenemos que seguir siguiendo, ¿verdad? A la piedad. Tenemos que ser, ¿verdad? Buenos uno con los otros. Y eso es básicamente lo que termina diciendo. Entonces, dice, supongamos que la verdad de lo que Wycliffe ha enseñado y Lutero ha afirmado, a saber, entonces la postura que defendía Lutero, él la tomó, ¿verdad? De esta persona de Wycliffe, creo que se llama John Wycliffe. Dice, a saber de todo lo que hacemos ocurre no a causa de nuestro libre albedrío, sino por pura necesidad. Dice que podría ser más útil que publicar esta paradoja al mundo. Entonces, básicamente, ¿verdad? Lo que está diciendo que esta postura la estás tomando de esta persona, pero básicamente tú lo que estás haciendo es una paradoja, estás diciendo algo contradictorio. En segundo lugar, supongamos que es cierto. Entonces, incluso le está diciendo, pongamos que lo que tú dices es cierto. Como Agustín ha escrito en alguna parte, que Dios causa tanto el bien como el mal en nosotros y que nos recompensa por sus buenas obras realizadas en nosotros y nos castiga por las malas acciones cometidas en nosotros. Entonces dice, aún así, yo te voy a dar el beneficio de la duda y voy a suponer que tu posición es verdadera. Entonces, si tu posición es verdadera, contéstame esta pregunta. Y dice, ¿quién podrá amar con todo su corazón a Dios que enciende a un infierno con dolor eterno para castigar allí a la pobre humanidad por sus propias malas acciones, como si Dios disfrutara de la angustia humana? ¿Qué es lo que está diciendo? Tú dices que el hombre no tiene libre albedrío. Ok, pues él dice, yo te lo voy a comprar. Entonces, yo te compro que el hombre no tiene libre albedrío. Pero ¿qué quiere decir? El hombre va a ir al infierno porque Dios simplemente quiso enviarlo. Y Dios se va a disfrutar eso. ¿Por qué? Porque como el hombre no puede decidirlo, Dios tiene que escoger por el hombre, entonces los que se salvan, pues Dios dice, se salvaron, pero los que se van al infierno es porque simplemente Dios dijo que se van, no es porque hicieron algo malo o no, porque no tienen culpa. Entonces, básicamente esa es la pregunta en retórica que le hace a Lutero. Dice, la Sagrada Escritura sabe cómo ajustar su lenguaje a nuestra condición humana. Entonces, básicamente lo que está diciendo, esto que tú estás enseñando no lo enseña la Escritura. Entonces, la Escritura tiene un lenguaje simple que, ¿verdad? Que cuando nosotros lo leemos se ajusta a nuestra condición humana para poder entenderlo. Entonces, ya esta es la última. Entonces, el debate de Erasmo y Lutero termina así, dice. Erasmo dice, admito que es correcto que la única autoridad de la Sagrada Escritura sobrepase las voces de todos los mortales. ¿Qué es lo que él dice? La Escritura es fácil de entender. Entonces, la Escritura sobrepasa la voz de cualquier persona. Entonces, cuando nosotros la leemos es fácil de entender. Dice, pero no estamos involucrados en una controversia con respecto a la Escritura. La misma escritura está siendo amada y reverenciada por ambas partes. Nuestra batalla consciente en el sentido de la escritura. ¿Qué quiere decir?
Nuestro problema entre Lutero y Erasmo no es que si la escritura tiene valor o no. El problema de nosotros es que cómo estamos interpretando la escritura. Entonces termina, ¿verdad? Lo remata diciendo desde los tiempos apostólicos, ¿verdad? Desde los tiempos de los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, dice hasta el día de hoy, ningún autor ha negado por completo la libertad del libre albedrío, salvo los mariqueos, que eran, ¿verdad? Unos herejes, los seguidores de Mani o Mane y John Wycliffe solamente. ¿Qué quiere decir? La postura que tú tienes, que niega el libre albedrío, solamente en la historia la vemos que lo tenían los maniqueos, que fueron condenados como herejes, y en estos tiempos, John Wycliffe, que tú la tomaste de él. Entonces, ¿verdad? Así cierra el debate entre ellos dos. Entonces, básicamente, ¿verdad? Terminamos haciendo una pregunta retórica. ¿Existe el libre albedrío? Y creo que la Biblia da una respuesta extremadamente buena a esto, y es que el mismo Dios le demanda al hombre que tiene que escoger qué va a hacer. Como mencionábamos antes, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio, Dios le dice al hombre, Deuteronomio 30:19, dice, Dios le dice al hombre, escoge tú entre la vida y la muerte. Dios le dice a Josué, escoge hoy a quién tú vas a servir. Jesús dice, ¿verdad? Eh, el, el que quiera seguir, ¿verdad? En pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice, la salvación viene por confesar a Cristo, que dice, toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos, ese será salvo, ¿verdad? El carcelero de Filipo, cuando la cárcel tiembla, se cae, dice que se va a quitar su vida. Pablo dice, no lo haga, y que él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en su casa. Entonces, la Biblia da respuesta extremadamente clara y simple para personas, ¿verdad? De todos los niveles sociales que pueden entender que el hombre tiene la decisión de decir, yo quiero seguir a Cristo o no quiero seguir a Cristo. Hasta aquí. Wow. Silva, el Señor está en mute. Hermana, está en mute. Amén, amén, tremendo, gloria a Dios. Bueno, el panel ahora está abierto para preguntas o comentarios y estamos hablando, ¿verdad? Tenemos aquí, podemos decir, ¿verdad? Que tenemos jóvenes apartados para servir a esta generación. Hay jóvenes que están en el fuego, que están dispuestos, que están en el ministerio, que están activos en la obra del Señor, que están estudiando la palabra del Señor y que están siendo de bendición y están llevando la Biblia, ¿verdad? Las escrituras, las enseñanzas de la palabra a esta generación. Gloria a Jesús y estamos más que contentos de lo que Dios está haciendo en esta generación. No todos están perdidos, no todos están confundidos. Hay un remanente que no ha doblado su rodilla a Baal. Y hablando de eso, gloria Ay, a Jesús. Díganos, pastor gloria a Dios. Qué santo. bueno que estoy con ustedes y me alegro de verte. Y bueno, me gocé, estuvo terrible eso, muy tremendo. Son temas que hace rato que no oía, pero en el seminario también tenía unos revoluciones tremendos porque yo estudié en el Seminario Evangélico de Buenos Aires, que es un seminario presbiteriano. Y bueno, ellos defienden el calvinismo a capa y espada como la iglesia reformada, pero nosotros los pentecostales somos arminianos, pero en ese tiempo yo no sabía. Pero bueno, gracias al exponente muy docto y gracias por tu invitación y aquí estamos. Un abrazo, saludos a tu esposa. Gloria a Dios, lo extrañamos. Tenemos que invitarlo nuevamente. Esos Sí, estudios que sí, sí, hacíamos, sí, wow, tremendo. cómo no, aquí estamos a la orden. Amén, gloria a Dios. Qué lindo, bueno, ese tema, ¿verdad? ¿Qué es el libre albedrío? ¿Tiene el hombre, puede el hombre, tiene la capacidad para elegir o para rechazar a Bueno, Dios? bueno, hay una parte que también llega a Los Ángeles, si que ellos tienen o no el libre albedrío, porque un remanente se fue con Satanás. Mm, Tomaron buen sí, punto. se tomaron. Ajá.
Entonces, ese tema es poderosísimo, muy poderoso. Gloria a Dios. Escogeos hoy a quién servís. Es una Ajá. pregunta, no solamente de retarnos, también de invitación. Gloria a Dios. Tenemos esa invitación de parte del Señor. ¿A quién vamos a servir? Así que le invitamos, ¿verdad? Que usted abra su corazón. Si no ha conocido al Señor Jesús como su Salvador, que abra su corazón y que lo reciba y lo acepte, porque Dios nos ha dado esa capacidad para nosotros elegir o rechazar a Dios. Así que estamos aquí, ¿verdad? Puedes escribirnos en privado, puedes mandar un mensaje. Y estamos para orar por ti. Un comentario, si puedo. Claro. Sí, buenas noches y Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Estaba bueno el estudio, bastante información, ¿verdad? Pero en una de mis oraciones yo le pedí al Señor, Señor, ya yo no quiero el libre albedrío, cógelo tú. Y así, porque si Él hace todo por mí, yo haría la mejor decisión. Pero no sé, parece que no quiere hacer eso. No quiere que yo solo regrese para atrás. Es un regalo que Él nos da y se lo quería regresar para Él, para que Él hiciera su voluntad, ¿verdad? Porque eso es lo que le pedimos nosotros cada día, a tu voluntad en mí. Pero entonces si yo le doy la rienda a Él, que Él la tenga siempre para el resto de mi vida, entonces yo estoy segura que voy a hacer la mejor. Pero no me ha contestado esta petición. ¿Qué usted dice sobre eso? Que yo se lo quiero regresar para... Como, ¿verdad? A veces la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Entonces, ¿qué es un don? Es un regalo de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Lo que Dios te regala una vez, no te lo quita. En el sentido de que incluso, que es lo que dice la Biblia, somos hechos a imagen del Creador. Cuando va al libro de Santiago, Santiago dice unas palabras extremadamente claras que dice que hay personas que maldicen a los hombres que son hechos a la imagen del Creador. Incluso, ¿verdad? Las personas que han sido desviadas y no les sirven al Señor siguen siendo seres humanos que están hechos a la imagen del Creador y como Dios los hizo con ciertas condiciones, ¿verdad? Que son racionales, que tienen un libre albedrío, ¿verdad? Dios no le quita esas cualidades al hombre. Por eso es que el hombre es el que toma la decisión. Pero en base a lo que tú decías, ¿verdad? Que tú le decías, no, Señor, toma la rienda de mi vida. Te quería dar un texto bíblico, está en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir? A medida que, ¿verdad? Tú quieres tener, como también dice la palabra, ¿verdad? Puesto sus ojos en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús y así sucesivamente. El mismo Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo. Y así sucesivamente te va a dar cuenta que es a través de la fe que tú dices, Señor, yo soy imperfecto, yo voy a confiar en ti, voy a poner mi fe en ti, mi confianza la voy a poner en ti. Entonces yo voy a caminar en esa dirección, como dijo Cristo, ¿verdad? Toma tu cruz y sígueme cada día, ¿verdad? El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sigue cada día. Entonces esto es algo de a diario, que es, ¿verdad? Todos los días tú dices, Señor, ayer fue más fácil, hoy fue más difícil, o viceversa, pero yo voy a seguirte a ti. Entonces, en la medida que tú puedas, yo voy a poner mi fe en ti, tú ayúdame. Entonces, ¿verdad? Creo que es Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Conforme a los que están en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? A través, ¿verdad? Del Espíritu de Dios, como dice la palabra, ¿verdad? El Espíritu dice a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, ¿verdad? Ese es el testimonio que Dios nos da, que todavía somos hijos de Él, ¿verdad? A través de eso, una relación con Dios en el Espíritu, podemos caminar cada día en eso. Pero incluso, ¿verdad? Cuando tú lees, te mencioné Romanos capítulo 1, versículo 8.1, pero cuando tú vas al capítulo 7, ¿verdad? El mismo Pablo a veces da como una lucha interna que él tiene, que él dice, ¿verdad? Lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Y es la ley del pecado que mora en mí, pero aún así, ¿verdad? En mi mente, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a tener una lucha
pero nuestra mente debe estar enfocada en las cosas de Dios. Porque nuestra fe tiene que estar puesta en Él. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo al blanco de la soberana vocación y no somos perfectos, pero estamos en ese proceso. Por eso es que incluso el mismo apóstol Pablo en algún momento te va a decir, por ejemplo, escribiéndole a las cartas de la iglesia, a los santos de tal iglesia, a los santos de tal iglesia. Y después va a decir, ustedes que comenzaron en el espíritu, ahora andan en la carne. Y Pablo, ¿verdad?, va a dar su regaño y su consejo pastoral y cómo deben arreglarse. Tú te das cuenta que el mismo Pablo, incluso cuando va a corregir a una de estas personas que ya eran creyentes, los llama santos. ¿Por qué? Porque ellos son santos, no porque ellos lo sean en sí mismos, sino porque han depositado su fe en Cristo. Entonces, lo que dice, ¿verdad? La primera epístola de Juan, que él dice, ¿verdad? Que el cristiano no es que no peque, porque dice, si tú pecas, abogado tenemos con el Padre, pero el cristiano no vive activamente en el pecado. Entonces esa sería la diferencia. ¿Qué quiere decir? No somos perfectos, estamos en ese proceso, pero, ¿verdad? Como hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, caminamos hacia el blanco de la soberana vocación y el día que le fallamos, pues podamos decir, Señor, yo fallé, como dice la palabra, un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Ese abogado que intercede por nosotros, que nos lleva hacia el Padre. Entonces, ¿verdad? Eso sería como que un consejo de vida cristiana de cómo De trabajar el asunto. crecimiento y de desarrollo. Amén. Amén, gloria a Dios. Continuar hacia adelante. Y ese regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Siempre de ser sabio en escoger. Hemos escogido a Dios. Hemos escogido seguirle a Él, hacer su voluntad. Y ese regalo es precioso. Y es decir, que nosotros lo valoramos y continuamos buscando la voluntad del Padre que está en las Escrituras. Y eso es lo que, la decisión que nosotros hemos tomado y que ha sido una decisión sabia. Es decir, que hacia adelante en el Señor ha sido un tiempo maravilloso donde hemos aprendido acerca de las diferentes pensamientos acerca del libre albedrío. Y hemos visto en las escrituras que no dice la Biblia acerca del libre albedrío. ¿Y cuál es la decisión, verdad? La decisión sabia. Y es de que nosotros podemos tener la capacidad y la habilidad para elegir a Dios antes de continuar el camino que se anda, gloria a Jesús, o de continuar, de escoger el pecado o de escoger a quien no sea Dios. Pero nosotros hemos tomado la decisión más sabia. Así que adelante en el Señor. Muchas gracias a nuestro hermano Ortega. Muchas gracias al reverendo Martín Chávez por estar con nosotros. Amén. Muchas gracias a Rafaela. Muchas gracias Santa, Miguelina, nuestra hermana Mara y todas las personas que se han conectado por los medios de Facebook, que sé que también fueron muy edificados en el día de hoy. Así que le invitamos para la próxima, lo mantendremos informados acerca de las siguientes conferencias que tenemos. Tenemos la semana que viene, vamos a tener una conferencia también muy interesante. Así que manténgase al tanto de los anuncios y les vemos la próxima semana, Dios mediante. Así que Dios le bendiga. No sé si el pastor Chávez quiere decir algo antes de despedirnos. Bueno, Dios me le bendiga mucho Amén. y los felicito y adelante. Un abrazo. Amén, gloria a Amén, Dios. El amén. Martín Chávez hace todos los años unos eventos gloriosos. El día del Pentecostés también está llevando reuniones acerca de muchos pastores y líderes, ¿verdad? Que se mantienen en el fuego, buscando el Señor y haciendo estas reuniones de edificación para los santos del Señor. Así que muchas gracias por conectarse. Dios le bendiga y muy buena Amén. noche. Y vamos a hacer una oración por aquellas vidas que se han Amén. conectado y las que escucharán este mensaje. Gloria a Dios. Padre bueno y maravilloso, te damos gracias por esta linda oportunidad que tú nos has permitido, Señor, de poder estar por medio de esta plataforma. Te suplicamos, Señor, de manera especial que tú bendiga cada vida que haya de escuchar este estudio, Señor, que sin hay algunas personas, ¿verdad?, donde podrían decir que fue una conferencia bien amplia
acerca del libre albedrío. Y te suplico, Padre Santo, que todas las vidas, Señor, al escuchar las diferentes posiciones, pensamientos, desde el siglo, desde años, desde el principio, Señor, donde se han presentado todos estos pensamientos del siglo XVI con la reforma. Dios mío, que hoy día también surjan personas que sigan tomando la decisión, porque como yo digo, hay muchos de los que han tomado la sabia decisión de seguir a Cristo, que otros tomen esa decisión, Señor, que alguna vida que esté ahí, Señor, sea tocado, bendecido, mi Dios, y que reciban el regalo de tomar la decisión más sabia para la humanidad, para la decisión del futuro de sus vidas. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos y hasta la próxima. Gracias, Juan. Amén.